Hola a todos. Bien, pues al final he estimado que he visto que ha tenido buena acogida el primer vídeo. En vistas de que ha tenido buena acogida el explicando Cataluña por dentro, pues he pensado, pues bueno, hay que hacer la segunda parte porque se me quedaron cosas en el tintero que realmente creo que son importantes también para seguir explicando. Hoy voy a bajar el zoom más a nivel de calle todavía y os voy a intentar explicar la composición exacta porque digamos en el otro vídeo es una explicación más general, también había un poco de historia, también os he explicado bien que Cataluña está partida realmente en dos, lo cual no me desdigo, es cierto. Hay dos tipos de población en Cataluña, os he explicado un poco el por qué hay dos tipos de Cataluña, un poco la composición, me he centrado más en la composición de ellos, digamos, de la parte catalana, digamos, de los catalanes nacionalistas, tanto los indepes como los menos indepes, o como los nada indepes, que hay las tres categorías dentro de los catalanes con apellidos catalanes, por decirlo de alguna forma, y con arraigo aquí, de varias generaciones. Básicamente estaría el catalán supernacionalista independentista, el catalán nacionalista, digamos, ¿no? Que siempre hay un tufío indepe, que estos pueden ser incluso el del PSC, pero digamos que es un independentismo como controlado, ¿no? Como son gente realista, más pragmática y tienen mucho que perder, normalmente, en ese sector, porque es un sector de la antigua burguesía, antiguos dueños de fábrica, etcétera, que ahora se dedican a vivir de la renta más o menos, o tienen estudios superiores y se dedican a cosas como periodismo y cosas por el estilo, pero digamos que son gente digamos que no ha perdido del todo el realismo y saben que fuera de España, por lo tanto fuera de Europa probablemente, pues haría mucho frío y sería una aventura demasiado peligrosa, ¿no? Y que se podía perder bastantes plumas en el asunto. Y luego está el catalán, digamos, que los hay también, de arraigo catalán no nacionalista. Vale, todo eso lo expliqué en el otro vídeo, pero me dejé un poquito la composición de los no catalanes, los españoles, que también hay muchas categorías aquí. No hay solamente... Es que en el otro vídeo, cuando me reescuché, da la impresión de que solo hay una categoría, que son los hijos de los inmigrantes, digamos, españoles de los años... Porque yo me centro mucho en la migración de los años 40, que es la que conozco y la que creo que está influyendo en la Cataluña actual. Las otras, o las inmigraciones muy antiguas, ya, claro, se han incorporado tanto los que se han quedado aquí a lo catalán, que incluso te puedes encontrar un González que a lo mejor está aquí desde 1870 o 80. Quiero decir, su familia, que son de la primera ola, aquella ola que vino para Terrassa o para Sabadell, de las primeras fábricas que hubo de textil, por ejemplo, que ya se alimentaron ya de inmigración de fuera de Cataluña. Pero bueno, no fue ni tan bestia y de esos hay muy poquitos. Y además, si los hubiese y si los hay, están súper integrados probablemente ya en el tema catalán, ¿no? Yo me refiero a los de los años 40, que son los que influyen actualmente en todo, porque son los que son mayoría en población y los que realmente somos, incluso me puedo incluir como un producto de ellos, y los nietos y los bisnietos de esta migración, que somos los que vivimos actualmente, porque los pioneros, los abuelos que vinieron, digamos, ya normalmente, si no han muerto todos, poco les falta. Los míos, por ejemplo, ya han fallecido, ambos. Incluso mi abuela, llegó hasta los 90 y tantos años, pero claro, ya más no le puedes pedir, porque ya hace casi 100 años que vinieron toda esta gente. O sea, bueno, tienen casi 100 años los que están vivos todavía, porque hace casi pues unos 70, 80 años, 60 los que vinieron más mayores, 50 años los que vinieron ya muy mayores, que han venido, digamos, aquí, ¿no? Los que vinieron realmente jóvenes, hace ya 70, 80 años que vinieron. Claro, pensar que desde la Guerra Civil ha corrido mucho tiempo ya, son 80 años ya de la Guerra Civil, del final de la Guerra Civil, casi, o sea que, no, casi no, deben ser 80 ya, ¿no? Del 39, vamos a rondear a 40, no, 60 hasta 83 años, imagínate, o sea que es casi imposible que quede nadie vivo de los pioneros, digamos, ¿no? De los que vinieron, menos que alguno que vino ya más mayor o lo que sea, que entonces, o que no vino en la primera oleada, porque ya te digo, nunca se ha parado las oleadas, ya os digo. Al final, de todas formas, con ese pequeño paréntesis que ya se me ha ido un poquito,
lo que quiero explicar es que me falta explicaros bien la composición de de esos nietos famosos al cual yo pertenezco, los hijos que aún quedan vivos, aunque tengan ya 60, 70 años, o entre 70 y 80 incluso algunos, los que nacieron antes, o los que nacieron ya fuera de Cataluña y que vinieron de pequeñitos, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de mi madre. Que está entre los 70 y 80, etcétera, etcétera. Entonces, claro, digamos que esos son los que están influyendo en la vida actual en mente, o sea, gente de 70, 80 años, que son ya los hijos de los pioneros, por decirlo de alguna forma. Luego tienes los nietos, al cual pertenezco yo, por ejemplo, que andaremos todos entre 40 y 50, e incluso más de 50, entre 50 y 60, algunos otros, los que nacieron antes, y luego pues, tienen los nietos que pueden tener cualquier edad, o sea, los bisnietos de esta gente que pueden tener, pues, no sé, 30, los más antiguos, 30, 40, y entre 20, 30, 20, digamos, y luego algunos de esos ya han empezado a tener hijos también, pero esto ya los dejaremos porque ya son muy pequeños y no influyen todavía en la política, me imagino. Pero bueno, podemos hablar brevemente de ellos luego, ¿no? Porque alguno conozco, evidentemente. Y entonces, claro, el tema es el siguiente, es decir, que toda esa generación, dentro de todo ese paquete de gente, que son muchos ya, porque ya veis que ya hay varias generaciones ya, por lo tanto, ya la cosa se ha multiplicado por mucha gente. Yo creo que somos mayoría, de hecho, en Cataluña. Lo que pasa es que estamos concentrados en algunos núcleos muy concretos, ¿no? Pero, digamos, somos mayoría, claramente. Hay mucha tipología de gente también aquí, ¿no? Hay muchísima tipología de gente. Y lo que realmente es llamativo, por ejemplo, una anécdota vacacional en ese caso, de hace poco, que nos fuimos un puente a Zaragoza, y claro, cuando llegas ahí, un grupo de catalanes, claro, porque al fin y al cabo siempre sale que somos catalanes, digamos, ¿no? Porque siempre se te puede se te puede escapar un adeu, aunque hables perfectamente castellano y somos más bien castellano parlantes, hablábamos en español, pero evidentemente se te escapa siempre un adeu, un gracias, un merci, o se te puede escapar alguna cosa que ya te identifica de Cataluña, ¿no? Y al final casi siempre te acaban pillando, digamos, de alguna forma, ¿no? Pero es muy gracioso porque a lo mejor se espera en el catalán más soso, más de sardanas y tal y cual, que es el que suele normalmente viajar más, además, porque normalmente son los más pudientes y son los que tienen ese afán por viajar y cuando viajan, digamos, mejor dicho, son los que se hacen notar más. Quizás hoy en día ya viajamos todos por igual porque hay una bolsa digamos, de esos hijos y nietos españoles que, digamos, no han tenido suerte y se han quedado realmente casi al nivel de que vinieron sus abuelos. Digamos que no han evolucionado y por diferentes razones, vicios o lo que sea, se han quedado, digamos, en una bolsa de pobreza. Y siguen siendo, digamos, los pobres, pero hay otros muchos que ya os podéis imaginar que han evolucionado a bien, de hecho la mayoría yo diría, y que tienen pues trabajos perfectamente bien remunerados o lo suficientemente bien remunerados, aunque no sean los trabajos de mando ni de élite de los que toman las decisiones en Cataluña. En muchas ocasiones eso está en manos de los independentistas, desgraciadamente, o de los catalanes nacionalistas, pero digamos que aunque alguna infiltrado hay, como os dije en el otro vídeo, pero digamos que sí, que ya es una población bienestante, ¿no? Entonces viajamos, digamos, por igual las dos tipologías poblacionales de Cataluña. Pero sí que es verdad que la tipología poblacional de Cataluña, que son más nacionalistas e independentistas, sobre todo los independentistas, siempre van alardeando de su catalanidad y hacen ver como que no hablan español casi, o hablan con un acento horroroso. Luego, bueno, a la mínima que pueden cuelan el rollo del independentismo, van con sus brazaletes, con sus estrellitas, con sus chorraditas, en muchas ocasiones. Y bueno, si hay, por ejemplo, se tocan sevillanas en la calle, pues ellos nunca van a aplaudir ni se van a meter, se van a alejar, en fin, todo ese tipo de chorradas para dejar bien claro que ellos son catalanes, que no son de otra parte. Y sin embargo, los catalanes, que no somos catalanes, digamos, de esa manera, pues evidentemente, y además como la mayoría son de origen andaluz o extremeño, pero muchos andaluz, pues cuando se tocan sevillanas en la calle, pues son los primeros en bailar, los primeros en meterse en la fiesta, tal y cual, ¿no? Lo cual alucina mucho a los del
los del lugar normalmente, porque no es la imagen que se vende de Cataluña, porque claro, como todos los medios de comunicación y prácticamente lo que se vende desde Cataluña es la Cataluña súper diferente, que es mentira, porque en realidad no es... las grandes ciudades catalanas no se difieren en prácticamente nada en cuanto a su composición social que cualquier otra ciudad de España, pero bueno, claro, ellos inciden en las diferencias porque viven de esto, claro, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, alucinan bastante cuando ven desembarcar una banda de catalanes de origen andaluz que evidentemente son más marchosos incluso que los del lugar, ¿no? En el caso de Zaragoza. Entonces, claro, es bastante divertido vivir ese tipo de situaciones porque, claro, ya te puedes imaginar todos los despropósitos y tal que pueda haber, ¿no? Es bastante divertido. Luego, claro, dentro de esos grupitos, subgrupos que componemos todo esto, pues estarían esto, ¿no? O sea, unos cuantos que, bueno, sobre todo los de 60 años, de 50 a 60 años, que son la primera generación que vino pronto todavía, los hijos de sus abuelos, que en una Cataluña, en una España que todavía estaba sacando la cabeza, que recién se metió en la Comunidad Europea y que recién adoptó, digamos, pues ya posiciones más de país abierto, pues sí, pero se criaron ellos todavía en esa España un poco gris, franquista, posfranquista, entonces muchos de ellos pues ni estudiaron ni tal, y muchos de ellos se metieron en la delincuencia directamente, los famosos años 80, al principio de los 80 y los finales de los 70, todos los problemas de drogadicción grave y tal, la mayoría los protagonizaban los hijos inmigrantes, ¿vale? Que eran los que estaban, digamos, en una situación más frágil para poder caer y que vivían en barriadas muy pobres. Y entonces hay buena parte de esa generación que se perdió ahí en las drogas, en la delincuencia y en el alcoholismo y muchos vicios, digamos, normalmente de barrios pues que no están favorecidos, ¿no? Y ahí ha empezado a crearse una brecha, ¿no? Ahí se empezó a crear una brecha porque al revés, los catalanes, digamos, nativos y tal, con el progreso y la entrada de España en la Comunidad Europea y encima las autonomías, se empezaron a copar todos los puestos de mando, que ahí empezó el follón. Y claro, los hijos y los nietos de esta gente pues han ido siempre a mejor y aquellos pues a peor, ¿no? O se han quedado igual. Pero bueno, como el ser humano tiene esa resiliencia y esas ganas de progresar, muchos de esos, a pesar de todo, una gran parte tiró a bien, se fue del barrio, como el que dice, y los hijos y los nietos de esta gente que se fue del barrio pues están evolucionando perfectamente bien y están totalmente modernizados, alfabetizados, etc., ¿no? Pero, quieras que no, como llegan tarde, pues no han podido copar los puestos de mando todavía, ¿no? Están todavía en puestos intermedios, la mayoría. Luego, digamos, dentro de esos grupos, los que han acabado bien y que tienen igualmente trabajos bien remunerados, aunque no sean los puestos de mando ni intermedios, que son muchos, hay muchos que son autónomos, pero que son lampistas, que se ganan muy bien la vida, o que pueden ser mecánicos, o que pueden ser, de hecho, prácticamente todos los oficios manuales en Cataluña, de empresas manuales, de trabajos manuales, vamos a poner constructores, mecánicos y tal, los jefes de hoy en día, incluso los que trabajan todavía, son de origen andaluz, extremeño o de cualquier parte de España, menos catalanes. Es decir, hay catalanes, evidentemente, os lo repito, no todos los catalanes son ricos ni se han aprovechado los puestos de mando. Evidentemente, los puestos de mando y la riqueza solo siempre es para una minoría o una élite, no para todos, ¿vale? O sea, que pensar que catalanes normales también hay muchos, y también hay lampistas y también hay paletas, etcétera, ¿no? Pero la mayoría son más bien hijos de inmigrantes los que hacen esos trabajos, ¿no? Por eso siempre que vas a ir a un mecánico, siempre que vas a contratar una empresa de construcción y que vas a contratar a un lampista, vas a contratar cosas así, normalmente te vas a encontrar con alguien con apellidos españoles, totalmente, ¿vale? Alguna vez te vas a encontrar con los otros, pero normalmente va a ser alguien de apellidos españoles. Luego está, dentro de ese grupo hay un grupo también, que los famosos charnegos, que estuvieron muy de moda en las novelas españolas y Cataluña, las novelas costumbristas, sociales, los famosos charnegos, que la figura del charnego, que es una persona que está mezclada entre un hijo de andaluz normalmente, un hijo de extremeño, un hijo de cualquier parte de la inmigración, digamos, española, con un catalán nativo, ¿vale? Y entonces ahí ellos han hecho un hijo a su vez, que es el charnego, ¿vale? Es el que es de papá o mamá catalana y de papá o mamá español, digamos, ¿no? De alguna forma.
Entonces, claro, digamos que ahí tienes la figura del charnego. Y ahí, pues ahí puede haber de todo también, claro, evidentemente, ¿no? Dependiendo de la mamá y el papá, digamos, de origen catalán, si era de la clase alta o de clase media o baja o lo que fuera. Luego la clase social me refiero, y con baja, alta y tal, no quiero denigrar nada, que ya sabéis lo que quiero decir. Quiero decir, si estás en un escalafón o en otro, según pues tu riqueza inicial, etcétera, etcétera, cultural, etc. Sí, porque querer negar esto es una tontería. A ver, entonces, claro, dentro de ese grupo hay un grupo que está bien, ¿vale? Que están bien, tanto si son charnegos como si son, digamos, puramente de dos padres de la inmigración, que son gente que ahora tiene 40, 50, un poquito entre 50 y 60, y de ahí te encuentras un grupo que realmente pues no reniegan de su pasado y se sienten españoles, y es el votante normalmente del PSC, ¿vale? El clásico votante del PSC que todavía los vota y que ha votado a Ciudadanos. Ahí te puedes encontrar gente que no tiene complejo de dónde viene, pero que se han integrado muy bien dentro de la sociedad de catalana, digamos, y se han comido un poquito pues todo lo que le han vendido, ¿no? Digamos que para integrar bien a sus hijos ellos mismos han tenido que aprender catalán, que había que estudiar catalán, porque eso es lo que le iba a permitir igualarse con los locales, digamos, ¿no? Y son gente que se ha comido también, pues todo, claro, tenían los orígenes que os expliqué en el primer vídeo, probablemente pues, socialistas, comunistas, incluso ser hijos de perdedores de la guerra civil, porque si no, no emigras. Normalmente la mayor parte de los inmigrantes de los años 40 son perdedores de la guerra civil. Se quedaban los que eran profranquistas en el pueblo y se copaban los pocos puestos buenos de mando, etcétera, que había, y a los republicanos o exrepublicanos o los que eran tachados de rojos, pues se les quitó incluso las tierras a veces, o la poca pertenencia que tenían, etcétera, o al menos se les boicoteaba para que no tuvieran una vida fácil, ¿no? Entonces, claro, toda esa gente, la mayor parte del corpus es esa gente la que emigró, básicamente. Luego, dentro de esa emigración también hay otros que emigraron incluso a Cataluña con algún título universitario y tal. No te digo que todos los españoles que vinieron aquí eran todos una mano delante, una mano detrás y todos eran hijos de campesinos o campesinos, pero la gran mayoría, no jodamos. El 70-80% de la gente era así, ¿vale? Y dentro de ese 70-80% me atrevería a decir que al final es casi todos, aunque no sea de una forma súper directa, pero casi todos eran perdedores de la guerra civil, ¿vale? O por su condición de campesino y por lo tanto de perteneciente a la clase baja, a la clase, digamos, no dirigente de sus pueblos y de sus comarcas, de sus regiones, pertenecían al bando, digamos, pauperizado, ¿no? A un bando, digamos, que culturalmente realmente no estaba muy, ya te digo, la mayoría eran analfabetos, etcétera, y por lo tanto, digamos, se sentían más identificados a la izquierda que a la derecha. Y pensar que los hijos de esta gente y los nietos de esta gente, pues evidentemente han seguido más o menos con la misma mentalidad, ¿vale? Porque esas cosas no se cambian del día a la mañana y porque, bueno, ese sentimiento de pertenecer digamos, a un bando perdedor, aunque no lo fueran exactamente, muchos de ellos a lo mejor, incluso pertenecían a lo mejor a un bisabuelo que había luchado contra la República, pero bueno, el caso es que, digamos, se sentían así, ¿vale? Es una cuestión de sentimiento a veces, vienes de fuera, te sientes un poco como el perdedor y tus padres, pues si son analfabetos o lo que sea, pues sientes un poco como digamos, esa necesidad de siempre adherirte al bando de los supuestos garantes de los perdedores, que siempre han sido los que han otorgado esa figura, los de izquierda, ¿no? Los socialistas, etcétera, ¿no? Entonces es bastante normal que esa gente vote a izquierdas y como muchos han podido votar a Ciudadanos, que os lo expliqué lo que os expliqué en el otro vídeo. Y esto, digamos, ven bien los que siguen votando socialistas desde que cayó Ciudadanos, por eso los socialistas volvieron a subir en las últimas elecciones catalanas, mucho además, porque claro, han absorbido buena parte del voto ciudadano, y algunos voto enfadado que se ha ido para Vox, pero es por enfado, y otros que han vuelto al PP al redil, ¿no? Y por eso el PP subió un poquito, se aguantó dentro de lo mínimo que están. Dentro de esta gente, pues eso, se comen bastante también lo de la paz social que venden los socialistas españoles, es decir, y el PSC. Es decir, que quieren demostrarnos que con todas esas concesiones que le están haciendo, cosa que ha sido verdad, entre comillas, porque se ha podido comprobar aquí en Cataluña que ha bajado mucho el suflé, porque claro, los independentistas también venden del enfrentamiento. Entonces un amigo mío me vendió una idea que es bastante cierta,
lo que les da gasolina y alimento a los independentistas es cuando el PP manda en España, porque entonces tienen la excusa perfecta para decir que para dar miedo a la población, de que vuelve fascismo, Franco, tal, y venga, los CDRs a la calle y protestando por todo y montando mini manifestaciones por todo, absolutamente por todo, ¿no? El catalán está en peligro, nos van a imponer el castellano, etc., ¿no? Y todo eso pega muy bien cuando es el PP el que manda, ¿no? Pega perfecto. Ahora, cuando es el PSC y encima te da concesiones, pues es bastante más difícil, digamos, protestar, ¿no? Porque, claro, si has vendido a tu población que es el PP el malo, no le puedes decir que el PSOE también es el malo. Es decir, alguno tendrá que ser el bueno o el menos malo. Entonces, claro, lo tienen un poquito más difícil. Y es verdad, yo no le quito la razón, ¿no? Y es verdad, en parte. Pero yo creo que es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, esta gente no se va a conformar nunca. Entonces sí, los puedes calmar mucho con ese tipo de historias y haciendo que el PP no mande, que es un poco la gran baza de Sánchez. Es decir, Sánchez vende esto al final. Y le han vendido a él la idea de esto también los catalanes que tienen en su gobierno. Le han vendido la idea porque son de ese rollo PSC, como mi amigo y tal. Y bueno, y le han vendido la idea esta. Y eso está muy bien y en parte es verdad. No te voy a decir que no. Le quitas gasolina, desde luego, para encender el fuego. Pero el fuego sigue ahí. Es decir, las antorchas siguen encendidas, es decir, nunca se va a apagar las antorchas. Esta gente vive de esto y luego os expliqué que de verdad tienen ese sentimiento y ese sentimiento no sale de la nada. Hay realmente unas razones históricas, etcétera, que conforma que ellos se sienten un poco diferente con ese idioma, etc. Y eso les sirve, esa pequeña baza tonta, porque son españoles como todo el mundo, pero como tienen ese pequeño hecho diferencial, como lo llaman ellos, pues lo magnifican, lo exacerban y tal, y hay mucha gente, repito, viviendo de esto, de exacerbar esa pequeña diferencia. Entonces, claro, yo lo que veo es que esta gente que vive de esto y de exacerbar la diferencia y que mentalmente, psicológicamente además, les hace sentir bien porque se creen superior al resto de los españoles, tal, aunque no se lo confiesen ni a ellos mismos muchos, pero es una actitud racista y xenófoba. Lo que pasa es que muchos no se dan ni cuenta, es inconsciente en muchas ocasiones, ¿no? Otros sí que se dan bien cuenta y tienen mala leche, que es el perfil Torra, ¿vale? Pero un perfil Puigdemont, a lo mejor, que no es ni tan radical como un Torra, es un perfil que tiene el racismo incorporado, pero no se dan ni cuenta, ¿no? Tipo Artur Mas y toda esta gente, no se dan ni cuenta de los racistas que son, o el Puyol, muchas veces porque lo tienen incorporado en el ADN ya de tal manera que ellos se sienten superior, pero que no ni lo ven que es racismo esto, sentirse superior. Es que ellos lo ven normal que un catalán, nativo catalán con apellidos catalanes, pues es superior a un español, y ya está, punto. O sea, que es diferente, somos mejores, tienen más cultura, son más europeos, etcétera, ¿no? Y no se paran a pensar el por qué hay esas diferencias culturales, el por qué Cataluña ha logrado ese privilegio, por qué se olvidan de los indianos, se olvidan de las malas cosas que hicieron ellos, las malas praxis, se olvidan de todo, ¿vale? Se olvidan de los privilegios de estar pegado a Francia y tener el único paso por los Pirineos, que es lo que les ha permitido, digamos, estar conectado más ellos con Europa que el resto de España, por estar más cerca simplemente, o sea que es una suerte geográfica, no tiene nada que ver con las valías, etcétera, pero en fin. Entonces digamos que ellos lo tienen como incorporado, ya está, y no se dan ni cuenta de los xenófobos y los racistas que son antiespañoles, ¿vale? Pero porque muchas veces es inconsciente, repito. Y entonces, claro, esta gente, digamos, pues bueno, han hecho creer al resto que eso, les han vendido la moto de que, bueno, la paz social se logra si se les concede a ellos, pues, todos los privilegios de los que gozan y que sigan gozando ellos. Pero eso, ya digo, es pan para hoy y hambre para mañana, porque esta gente no va a parar ahí, no van a parar con esas concesiones. Ya se inventarán otros agravios y ya empezarán que si no hay un referéndum, tal cual, y si hacen un referéndum y lo pierden, como pasó en Escocia, lo van a replantear. O sea, eso no se va a acabar nunca si no les quitas el poder. Y esto es una cosa que hasta que no lo... Puede ser violento, digamos, violento, no necesariamente de violencia física, pero puede ser muy violento el pensar en eso. Pero es que aquí o se hace un 155 y durante años se les quita la barra de mando a esta gente y que vuelvan ellos a hacer una reflexión, a perder dinero, que realmente les cueste un dinero, que les cueste el negocio, etcétera, y que se reflexionen y vuelvan a bajar un poquito a la tierra y se puedan sentir como catalanes si quieren, pero que les quede claro que son españoles, uno más, como el resto de españoles y que tienen que vivir como tal, o esto no va a parar ahí, que es lo que yo debato siempre con mis amigos, ¿no? Los que piensan
más bien del estilo de la paz social, hay que ganarla concediendo y tal y cual, y quitándoles argumentos para que no tengan gasolina. Yo esto no lo veo porque creo que es, sí, salvar a lo mejor tu generación, vivir en paz, pero la siguiente le dejas el marrón. O sea que esto se tiene que cortar, si no, no va a acabar nunca. Así que discrepo de ese tema, ¿no? Y luego están los rufianes. Los famosos rufianes serían gente que se siente mal psicológicamente, muchos conscientemente y otros inconscientemente tienen un autoodio por ser de origen español y por ser, digamos, de origen humilde, etcétera, y tienen esa especie de revanchismo interno. Aparte que son gente que se han comido todo el tema de que hay que hablar catalán, tal, para integrarse, tal y cual, cuando es mentira, porque realmente ya tenían un idioma de integración que era el español. Es decir, si ya tenían el español en común con sus amos catalanes, ¿vale? Y los voy a llamar los amos catalanes porque son realmente los que estaban en los puestos de mando y que siguen estando en los puestos de mando. Y ellos, esa parte, los rufianes, como tienen tan integrado el tema de... es un poco como el perro y el amo, pues ellos se sienten perro y el amo es el catalán, pues bueno, hay que adaptarse al amo, ¿no? Para agradarle al amo. Entonces, aunque sean reacciones inconscientes muchas veces, ¿eh? Pero todos esos rufianes de la vida, pues bueno, lo que han hecho es han petado por el super yo, o sea, el super tal, o sea, es decir, la super identidad, o sea, han adoptado la identidad del amo como propia y encima es como, para ellos es como, digamos, decir, mira, yo puedo ser incluso más catalán que los catalanes y eso les hace ver como que son mejores incluso, entonces de alguna forma es, digamos, petar por lo bajo y hacerte una superestructura de que eres mejor porque puedes jugar en el mismo campo que los amos, ¿no? Y no entienden esos rufianes que los amos se burlan de ellos, los ven como el típico, como lo que son, lo que pasa es que ellos mismos no se perciben así, porque si no, no entiendo si se perciben así, como pueden seguir, o sea, yo no entiendo cómo rufián puede seguir haciendo el limpiabotas de toda esta gente y pensarse que él es un jefecillo, es decir, tiene que ser porque está enajenado, es decir, él se cree que ese esfuerzo que ha hecho de ser más catalán que los catalanes, de integrarse tanto y de defender encima el nacionalismo y el independentismo le hace como mejor que ellos incluso, ¿no? Como mejor que sus amos, ¿no? Porque tiene más mérito haber llegado desde abajo y tal y cual y bueno, la famosa frase que dijo él, ¿no? Además, os escupo la cara a los españoles porque os hago ver que un hijo de español puede ser independentista y os hago ver, eso lo dijo en el Congreso de los Diputados en España, ¿no? que escupía en la cara de los del PP y tal y cual, porque era como el español que ha salido mal, ¿no? Yo normalmente tendría que haber sido un facha, pero no, mira, fíjate, gracias a Cataluña y gracias a la acogida de Cataluña y a lo libre que se está en Cataluña, yo os escupo ahora la cara y soy un hijo de español que se ha integrado y que además es independentista. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Te meto. O sea, es decir, ellos lo ven como un logro, no lo ven como un fracaso. Es decir, y de hecho lo vendió así, Rufián. Eso es un logro de Cataluña, no un fracaso. Pero claro, él no entiende que ese logro es una rendición total de lo que eres. Es decir, ellos lo que han logrado es que te rindas totalmente, Rufián, que reniegues totalmente de tus orígenes, que adoptes los nuevos orígenes con la fe del converso. Es decir, es que tú lo que eres es un enajenado, estás enajenado en tu cabeza. Es decir, tú lo que no entiendes es que no es una victoria esto, es una derrota, pero de las más grandes además. Lo que pasa es que la única manera que tiene el cerebro de gestionar una derrota tan grande es hacerte ver que es una victoria, claro. Es decir, pero es totalmente al revés. O sea, tú eres un fracasado, pero del todo. O sea, es decir, eres la prueba de que se puede transformar al ser humano en una servieta, haciéndole creer que ser servieta y limpiar la boca del amo es lo más wow, increíble que se puede ser en la vida. Pues si eres una servieta, tío. ¿Sabes lo que quiero decir? En fin. Entonces, claro, eso es un problema, porque esta gente les está alimentando de gente. Es decir, la masa social que necesitaban para una masa crítica, que aún y así ni lo logran, porque conversos como Rufián y tan arrastrados, gracias a Dios no hay tantos, pero hay una pequeña masa bastante potente de esa gente, que son más que nada son los nietos, porque Rufián ya es un nieto, bueno, él es un hijo porque no sé si los padres son ya más bien de la inmigración de los 60, que hubo otra oleada, más que de la de los 40, entonces puede ser que sea un hijo de españoles recién llegados, pero recién llegados entre comillas, digamos, más jóvenes, digamos, que los de los 40, 50.
O sea, más bien de los 60, de la inmigración de la segunda oleada grande de 60-70. Pero digamos que, porque normalmente por el perfil y por su edad tendría que ser un nieto. Pero claro, es verdad que hubo otras oleadas y que no ha parado y que sigue habiendo. Entonces, digamos que él lo ve como un éxito, ¿vale? Y es una pena porque sin Rufianes el movimiento independentista sería súper pequeño todavía. Sería todavía muy pequeño y bastante minoritario, pero gracias a los Rufianes hay una masa crítica de votantes y de además de CDRs, incluso los alimenta en la calle, en las campañas. Muchos son profesores, de hecho, de escuela, etcétera, y son los más digamos, los más recalcitrantes defensores del catalán en las aulas, etcétera, etcétera. Y es una pena porque sin esta gente el movimiento independentista radical y tal sería realmente nada. Sería prácticamente una cosa muy de pueblos de por ahí del interior de Cataluña, muy de Gerona y muy de pocos sitios más. Porque realmente es una cosa minoritaria en realidad, porque son minoritarios de ellos en población, me refiero. Entonces es una pena muy grande que haya rufianes, ¿no? Que se han comido pues todo eso, la inmersión lingüística como igualdad, cuando en realidad ya había un idioma que es el español, que es el que te garantiza tu igualdad. Pero bueno, es una pena y es así, ¿no? Entonces digamos que nada, que ahora estamos así, como el cuadro que os he pintado, y eso hace una pequeña masa social. De todas formas, a pesar de todo, gracias a Dios, siguen siendo minoría, ¿vale? Y por lo tanto se les puede vencer todavía, ¿vale? Y esos rufianes, además, yo sospecho que a la mínima que girara el viento harían una reflexión y yo creo que muchos se bajarían del burro. Incluso el propio rufián, que yo lo veo ya más por bajarse del burro, lleva tiempo en Madrid y yo creo que se ha dado cuenta que le habían vendido la burra en Cataluña, no en España. Y yo creo que de alguna forma ya tendría ganas de él de bajarse del burro ya. Y casi que está deseando que fracase todo eso. Lo que pasa es que no puede, evidentemente, por sueldo y por todo, no puede, digamos, bajarse del burro en mitad del camino. Pero si fracasaran de verdad, más de un rufián se bajaba del burro, yo os lo digo yo, porque los conozco. El gran problema es el que digo siempre. Al final, todo eso se acepta con tanta facilidad en la población española que vino aquí a Cataluña. Han aceptado con tanta facilidad que les vendan la burra esa de que el catalán era un idioma de integración, que les ayudaría a los hijos y a sus nietos a ser un catalán más, lo cual es verdad en parte, pero claro, el supuesto está equivocado, es decir, tú ya tenías el español, repito, pero claro, como no ha habido un Garibaldi y no ha habido una revolución, lo que os digo siempre, pues digamos el español de a pie, normal, incluso el de fuera de Cataluña, el que nunca ha tenido que emigrar y tal, ya aceptas que ese tipo de diferencias, porque no había una educación de igualdad realmente entre españoles. Entonces, claro, se acepta, como es una mentalidad medieval todavía, pues bueno, pues la gente está orgullosa de las diferencias entre su pueblo y el pueblo del vecino, entre su región y la región del vecino. Ya hay ese tipo de división dentro de España también, que es menos notoria porque, claro, no hay diferencias de idioma y tal entre un pueblo vecino y otro pueblo vecino, y no hay diferencia de religión ni de ningún otro tipo, ni de apellidos. Pero, digamos, ya hay ese sustracto en España y en el español común, normal. Ya en la mayoría, claro, evidentemente no en todos, ¿no? Siempre hay gente más cultivada y tal, o gente que es más liberal de verdad y que no tiene esa mentalidad. Pero, desgraciadamente, esa mentalidad es la que impera en el españolito de a pie normal. Entonces, claro, es normal que también la hayan arrastrado hacia Cataluña, los inmigrantes. Y ya impera esa mentalidad de aceptar las diferencias, incluso de enorgullecerse de las diferencias y de que la diferencia es un progreso, es un bien, es algo moderno, ¿no? Es algo, digamos, de libertad, como Franco hizo ese pequeño amago, intento, ese torpe y en plan nacional católico, pero bueno, hizo ese pequeño amago, intento, así un poco garibaldino, un poco digamos, revolucionario, entre comillas, de unificar España con un solo idioma, etcétera, etcétera, pues ya, digamos, en contraste, además, esto ya ha dado más gasolina y más argumentos todavía a los medievales, a los feudalistas, estos catalanes y vascos, para deciros, ves cómo la libertad es la diversidad, pero eso de la libertad es la diversidad, eso es un cuento chino que os han vendido. Encima ahora el wokismo, con sus rollos identitarios, ha venido a reforzar todavía más
a que la gente se crea que lo diverso es ser libre y que lo unificar es malo, es franquista, es facha, está mal. Pero si nació justamente la izquierda unificando, no desunificando, macho, pedazo de arcolnorques, tío, pedazo de ignorantes. Es decir, lo progresista, coño, y lo que realmente es de verdad revolucionario es unir, no desunir. Me cago en la puta. Pero es que, bueno, es que aquí cuesta de que se entienda. Es una pena, somos así los españoles, no nos hemos creído el cuento al revés, lo tenemos totalmente al revés, es el mundo al revés. Es decir, aquí en España el mundo es al revés. Es decir, lo que desune, lo que separa, lo que da privilegios a unos y en contra de otros, se ve bien, se ve como algo moderno, porque además los catalanes y los vascos te lo vendan todavía más así, porque ya les interesa. Y lo que une se ve como algo franquista, algo del pasado, algo facha, algo que no está mal, que está mal. Pero es que no han entendido nada, o sea, no, es que no va así, va totalmente al revés. Lo que une y lo que, bueno, claro, siempre que cuando lo unas y para hacer una igualdad real en lo económico y todo, no a la unión a lo franquista, una unión solamente en lo católico y luego, pues sí, o sea, no el capitalismo de amiguetes, que es un poco lo que la derecha española siempre ha practicado, que es una pena, pero es así. El capitalismo de verdad, de méritos, de tal, o sea, la igualdad y una igualdad capitalista se basa en eso. Se basa en la igualdad de todos los ciudadanos para poder alcanzar cualquier meta desde cualquier parte del país. En eso consiste la igualdad, en igualar las oportunidades, no en una igualdad solo en conceptos como España indivisible, no sé qué, unidad en el destino, no ese tipo de igualdad, evidentemente. La igualdad de oportunidades entre ciudadanos es lo que realmente se defiende desde la izquierda de verdad, ¿vale? Todo lo demás es reaccionario, ¿vale? Y lo que te venden en Cataluña y en País Vasco es reaccionario catalán y vasco. Lo que pasa es que la gente lo identifica como algo moderno. Es que es increíble. Pero bueno, en fin, es lo que hay, es lo que tenemos, ¿no? Pues nada, yo creo que ahora sí que está todo dicho y yo creo que sí que ha quedado pintado bien las diferentes, poblaciones que tenemos aquí. Yo creo que ahora desde dentro de Cataluña, con alguien de dentro de Cataluña y con la visión, por fin, de los perdedores, de los inmigrantes, ya tenéis esa visión real, más realista, que nunca os van a contar en los medios de comunicación ni nada, nunca os van a contar así de claro, ya te lo digo yo, porque yo llevo años y años intentando que alguien lo explique así, y ni los Buenafuentes, que son hijos de esto y nietos de esto, no te lo van a explicar así, porque ellos mismos además no se perciben así. Están con el cuento de que son ganadores, porque se han integrado. Entonces, claro, cuando tú vas con esa mentalidad de que eres el ganador, no vas a explicar todo lo que te he explicado yo, porque lo ves de perdedor, explicar eso. Entonces, claro, es una pena, pero vivimos en ese mundo al revés. Bueno, espero que todo esto os sirva y realmente os siga gustando. Yo lo hago humildemente solo con esa intención y a mi manera. Y si me he equivocado en algo, lo que sea, pues dejaros en los comentarios, lo debatimos, como siempre. Agradecer al puñadito más de suscriptores que os habéis apuntado. Agradecer que también veo que cada vez hay más interés en el canal. Y animaros a que sigáis así, ¿vale? Y un saludo a todos y, como digo siempre, a cuidaros mucho. Venga, chao, chao, hasta la próxima.